Hola, colegas, amigos, bienvenidos una vez más al programa de políticas públicas para el sector agropecuario con enfoque de titulación en la Universidad Autónoma Chapingo. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente interesante que es parte de nuestro programa, las políticas internacionales para el desarrollo rural. Estas políticas internacionales, ¿cómo nos impactan? ¿Cómo impacta en la dinámica práctica cotidiana del desarrollo entre los técnicos, entre los profesionales, entre los funcionarios públicos, lo que se dice, lo que se dicta fuera del país? Soy Tomás Martínez Saldaña, profesor investigador, coordinador del curso, que les doy la bienvenida. Y ahora está con nosotros el doctor Escobar. El doctor Escobar es un buen amigo mío, colega, compañero, y le voy a pedir que se presente. Doctor, bienvenido. Mucho gusto. Lo primero, les pido excusas porque hacía más o menos 10 años no me enfermaba de la voz y precisamente el día de hoy estoy en estas condiciones. Soy economista, vinculado al Colegio de Postgraduados en 2 oportunidades, siempre con la dimensión de los asuntos internacionales del colegio. Mi experiencia ha sido trabajar realmente muchos años con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en otras oportunidades consultor del Banco Mundial, y me da mucho gusto poder conversar sobre estos aspectos con ustedes el día de hoy. Doctor, pues realmente bienvenido, es un placer contar con una persona con tanta experiencia, tanta capacidad en este sector. Es muy raro en México contar con profesionales de esta índole, mexicanos que han trabajado, que han desarrollado su vida profesional en este ámbito. Y entonces pues vamos a aprovecharlo. Maestro Escobar, una de las preguntas lógicas y obvias en la experiencia profesional en la FAO, en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, ¿cuál es la impresión de que México tenga esta vinculación? ¿Podemos hablar de una vinculación provechosa, exitosa, de que México tenga esta, vamos a llamarle orientación, esta vinculación o este encadenamiento, si le quisiéramos dar un juicio? México ha estado vinculado de manera especial a cuestiones tan importantes como la Revolución Verde en los años 60 y 70, que se hicieron realmente, o que se hizo en esta zona acá donde está el Chapingo, donde está el colegio, con un experto tan reconocido como el profesor Burlo. México en ese momento estaba en unas condiciones muy diferentes a las que hoy tiene en términos de producción y en términos de, podría llamarse, suficiencia alimentaria. En esa época, gracias a la relación de México con, en el caso de los Estados Unidos, con la Fundación Rockefeller, con expertos internacionales de Naciones Unidas, se trabajó mucho en qué, en lograr que los países en vía de desarrollo tuvieran lo que en esa época se denominaba la suficiencia alimentaria. Y lo que es más curioso es que México, que tuvo una evolución económica muy importante entre los años 40 y 70, lo que se denominó el desarrollo estabilizador, en esa época el campo recibió un enorme apoyo en términos técnicos, en términos financieros, en términos de organización, que hizo que el país realmente en un momento dado no tuviera que importar alimentos. Era otra época. Evidentemente lo que se importaba era casi gourmet porque la suficiencia que se tenía en términos de comida era importante. Ese apoyo que recibió en el contexto internacional y nacional tuvo un cambio drástico hacia los años 90 o inclusive en los 80. ¿En qué consistió? En que con un enfoque económico se consideró que el mercado iba a resolver los problemas alimentarios y que lo importante era tener con qué comprar lo que se podía realmente producir fuera. Era una tendencia económica que realmente
se ubicó de manera importante en los medios internacionales, sobre todo en el sector financiero. Y hubo grandes cambios. El apoyo que tenía la agricultura en los años a los que me refería anteriormente era muy importante, cercano al 20% del Producto Interno Bruto. Eso se cayó en un momento dado a menos del 4%. Desapareció la importante extensión agrícola que apoyaba al sector campesino, se disminuyó de manera drástica el crédito y lógicamente los campesinos tuvieron una situación económica muy difícil. ¿Qué sucedió en ese momento? Sucedió que hubo una válvula de escape al aumento poblacional mexicano en el campo y en todo el país, que fue la migración. Siempre hemos tenido migración hacia los Estados Unidos de tiempos muy antiguos, pero la enorme migración que tuvo a partir de la crisis del 95 hacia el 2007, piensen ustedes que fue más o menos un promedio de 600,000 personas por año que se quedaban en los Estados Unidos. Muchos migraban y regresaban, pero se fueron del país cerca de 600,000 personas por 12 años de manera continua. Esto significó que el campo para muchas personas pues ya no era productivo, los que sabían manejarlo se iban, no había incentivos para la producción y el que más se vio golpeado pues fue el pequeño productor. Hoy por hoy, las agencias internacionales como la FAO, como el Banco, como el ICA, se han dado cuenta y han subrayado, y esto ha significado una cosa muy importante para el país, que realmente la gran producción que se puede hacer en la agricultura comercial tiene un mercado importante fuera, pero la seguridad alimentaria del país, que realmente depende de la pequeña agricultura, tiene que revitalizarse, porque si no se revitaliza vamos a tener problemas muy serios en términos de pobreza alimentaria y en términos de impacto social de lo que significa una tensión en el campo. Hoy por hoy, las agencias internacionales, a las cuales me he referido anteriormente, tienen muy claro de que la agricultura comercial en un país como México es importante, pero que el país tiene el potencial de disminuir sus importaciones de alimentos, que en este momento son cercanos al 50%, a un 35%. Si esto significa una realidad, se puede dar para el campo una gran esperanza, porque ese 15% que se va a aumentar de la producción va a tener que realizarse con la pequeña agricultura y lógicamente con las técnicas que ya conocemos, con impacto del sector financiero y con una tecnología que hoy está probada. El México de hoy, recibiendo las ideas y compartiendo más que recibiendo, porque aquí lo pensamos igual, en términos de lo que significa la producción alimentaria, tiene en el campo un enorme potencial, siempre y cuando la producción primaria se vincule al sector de la comercialización y dé un paso adelante en lo que se refiere a la agroindustria. Maestro, me da mucho gusto oír esa visión optimista, esa visión de un futuro que promisorio en términos del campo, en términos de los productores, de la agricultura familiar, de la agricultura campesina. Pero si me equivoco, por favor, corrígeme. Entonces, estamos diciendo que nosotros fuimos inmersos en una política internacional que de alguna manera las instituciones de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la FAO, etcétera, indujeron a México a un cambio de lo que hemos dado en llamar el neoliberalismo, que ha provocado una serie de problemas, como tú nos los has mencionado muy claramente.
y que esas mismas instancias ahora están de alguna manera modificando sus pasos, corrigiendo sus enfoques, y que eso para nosotros pues es un alivio a los que nos dedicamos al mundo del desarrollo rural, al mundo del campesinado nacional, del campesinado pobre. Yo veo una visión del empresariado rico agropecuario nacional, pues que van a continuar. Es obvio que si hay mercado, pues ellos van a continuar haciendo negocios. Pero la novedad es que ahora los pequeños productores, la economía familiar campesina, tiene también una perspectiva. ¿Estoy bien o corrijo mis pasos? Yo sí creo que el mundo en los años 80 pensó que el mercado iba a ser una solución realmente de desarrollo. Y lo que quedó claro es que para que eso funcione, el mercado tiene que ser perfecto. Maestro, pero déjame interrumpirte. Nos está diciendo el auditorio, ¿qué es un mercado perfecto? ¿Qué es una sociedad perfecta? ¿Cómo podemos llegar a un modelo de esa naturaleza? Y sobre todo, ¿cómo impacta en la vida real? Es decir, eh, la gran equivocación que creo hoy afortunadamente los teóricos de la economía dicen es no podemos absolutizar nada en un mundo en el cual, que es el mundo económico, en el cual las decisiones personales se hacen por razones tan diferentes. Es decir, nada más absurdo que comprar una camisa por la marca. Realmente una camisa se debe comprar por el tejido, por lo que sirve, porque cubre el frío, pero no por una razón como esa de que es demostrar que tengo capacidad económica para comprar una cosa que realmente no tiene esa dimensión. Esto me recuerda una reunión de estudiante en la cual en la universidad donde estaba estudiando el vicepresidente de Rolex llegó a explicar, era una comida de trabajo, y los estudiantes no entendíamos por qué el señor no hablaba del mercado de relojes. Un compañero brasilero levantó la mano y le dijo, señor, usted es vicepresidente de Rolex a nivel mundial. ¿Cómo está el negocio de los relojes? Y él dijo, no sé. ¿Cómo no sabe? Es que yo no vendo relojes, yo vendo joyas. Ese es el asunto. Un reloj como reloj cumple sus funciones realmente a un precio que cualquiera lo puede tener. Pero el mundo de la joya ya no es un reloj, es una joya. En el caso del mercado es lo mismo. Es decir, el mercado requiere información perfecta, de un lado, de los compradores, requiere que los costos sean reales y que hayamos puesto en el refrigerador la codicia, la ambición, la farsa, la cantidad de cosas que realmente enmarcan la vida humana. Nada más claro que el mundo, por ejemplo, de las cuestiones piratas. Una cuestión pirata en términos médicos, en términos de comunicaciones, se está robando un enorme esfuerzo de cantidades de personas. Está sacando al mercado algo que realmente no significa lo que vale, pero se compra por oportunidad de negocio y eso realmente es acabar con el sentido verdadero del mercado. Oferta y demanda regulada de una manera justa en un contexto de desarrollo y de respeto a la persona es la perfección, pero no estamos en ese mundo. Pero allí, maestro, me recuerda también en el vínculo económico pues de esta imperfección, la contextualización histórica. Nosotros hemos quedado inmersos en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, este Tratado de Libre Comercio, hecho hace ya más de 25 años, ¿qué nos implica en términos de esta perfección o imperfección de mercado? Creo que es un excelente ejemplo. Es decir, pertenezco al grupo que creo que la visión que se tuvo cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio fue en buena medida muy positivo. Y pertenezco al grupo también
que en el sector agropecuario fue terriblemente negativo. Déjenme precisar este concepto. El Tratado de Libre Comercio ha sido muy positivo en un aspecto, evidentemente en otro no tanto. Y esto es lo que hay que tener siempre claro en las cuestiones económicas. No estamos en la física, donde realmente se puede saber de antemano cómo son las cosas. En la economía, donde las decisiones dependen de tantas cosas de carácter personal, de carácter social, siempre se tiene que tener el criterio de acercarse a la verdad más que saber de antemano qué va a pasar. El caso concreto que estamos viviendo todavía de la crisis económica es una realidad. ¿Quién la previó? Muy poca gente. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a decir claramente que si no se tenía cuidado con una regulación más fuerte del sector bancario, se iba a generar una cuestión financiera. A la hora de la verdad, el mundo todo ha sido golpeado porque no se tuvo la regulación fuerte que se debía tener sobre quienes realmente controlan los movimientos económicos. Esto es muy importante tenerlo siempre, tener la capacidad crítica abierta, pero nunca absolutizando teorías económicas que lo único que muestra la historia es que si no se ajustan, mueren, y lo peor del cuento es que antes de morir generan muchos muertos también. Maestro, ahí en ese enfoque. A mí me gustaría ir visualizando entonces la parte económica como una parte sustantiva de una política pública. Entonces, si la visión económica, que de alguna manera tiene instrumentos de seguimiento, de evaluación, de proyección, es tan insegura, ¿cómo podemos nosotros imaginarnos una política pública basada en esa visión, en esa perspectiva? ¿No? ¿Qué indeterminación o qué elementos debemos nosotros tomar en cuenta? La indeterminación, como lo anterior, no es absoluta. Es decir, nosotros tenemos que seguir caminando hacia qué, hacia un mejor bienestar, un campo inmenso de trabajo, hacia un campo más justo, un campo inmenso de trabajo, hacia un campo sustentable, con producción que sea capaz de estar en equilibrio con el medio ambiente. Lo importante es tener esos criterios claros e ir avanzando en un contexto de disminuir el gravísimo problema que tenemos de desigualdad interna, no solo a nivel de personas, sino a nivel de regiones y entre el campo y la ciudad. Sí hay líneas de pensamiento, no hay absolutos precisos, pero sí tenemos un enfoque clarísimo que dice, por ejemplo, sin la agricultura del pequeño productor, México no va a poder atender sus problemas de seguridad alimentaria. Por tanto, atención a la gran agricultura comercial, pero me atrevería a decir que en el contexto nuestro, una mayor atención a la pequeña producción. Los criterios para la política pública existen, pero con cuidado, porque en esto de la economía y de la interacción con el bienestar siempre hay que tener la capacidad crítica para ir haciendo ajustes un día, no sobre los criterios grandes, pero sí sobre cosas tan prácticas como las reglas de operación y otras cosas semejantes. Maestro, en este enfoque de política pública para el desarrollo, políticas internacionales para el desarrollo, para mi gusto está quedando claro que de alguna manera uno de los elementos sustantivos es el enfoque, pero la otra también es la operación. Nosotros le hemos dado cierta presencia a las instituciones internacionales en la política práctica de México. ¿Esto cómo implicaría? ¿Qué recomendamos nosotros? Podemos insinuar, podemos decir a los técnicos, a los expertos, a los promotores de desarrollo, el que tengan más creatividad o el que den más seguimiento a alineamientos internacionales. ¿Dónde quedaría ese balance? Yo creo que en el caso concreto de las políticas agropecuarias es interesante observar que hay una capacidad crítica dentro de organismos internacionales como el Banco Mundial, la misma FAO, en que pueden decir, nos equivocamos en muchos proyectos.
Nos equivocamos cuando absolutizamos o fuimos parte de la corriente que absolutizó el mercado. Nos equivocamos cuando insistimos en que la producción tecnológica por sí misma logra los efectos sin organización, sin participación de los pequeños productores. Lo interesante en este momento es que los organismos internacionales, estoy hablando en el caso concreto del Banco Mundial, de la FAO, de frente lo dicen. Es importante fortalecer el trabajo del pequeño productor en términos sociales, en términos organizacionales, en términos financieros, porque sin él no podemos llegar a la seguridad alimentaria. Y al mismo tiempo, se tiene que decir, aquellos países que tienen la capacidad de suelos, de agua, de producir más, como es el caso de México, que lo hagan vinculando evidentemente los esfuerzos de la agricultura comercial y el gran esfuerzo de la pequeña agricultura. Maestro, yo creo que esto sería la percepción que para mi gusto podría darle conocimiento, valor a los colegas que están llevando este seminario. Pero ya para culminar, ¿cuál sería entonces una visión así muy cerrada, muy concreta, de qué sería la política pública internacional en México? Y finalmente, ¿cómo impacta? Así, en 2 palabras ya para terminar. Así, yo creo que está muy claro en términos de los organismos, digamos, técnicos que se refieren a la cuestión del campo. Primero, por favor, tengan en mente que ustedes tienen el potencial no de producir el 50%, sino de producir por lo menos el 65% de sus alimentos. Háganlo pronto. ¿Con qué? Respetando lógicamente el medio ambiente, integrando al pequeño productor, abriéndole mercados a nivel local, a nivel regional, a aquellos pequeños productores y vinculándose de una manera muy específica con los procesos de transformación, con las cadenas de valor, con lo que significa la agroindustria. No es posible que Brasil haya logrado tanto en términos de agroindustria y nosotros estemos en ese sentido rezagados. Por eso decía en un principio, el potencial para la agricultura mexicana, para la agroindustria mexicana, es realmente positivo si cumplimos con aquellos pasos elementales pero estructurales que hoy me atrevo a pensar están muy claros en el Plan Nacional de Desarrollo y en el plan sectorial de la administración actual. Doctor, maestro, verdaderamente yo quiero manifestar mi beneplácito, mi agradecimiento. Y colegas, amigos, hemos tenido este mensaje, esta clase, esta visión optimista del doctor Francisco Escobar Vega como experto en políticas públicas internacionales. Muchas gracias, los esperamos en los foros para dialogar y platicar sobre este tema. Muchas gracias. A ver, vamos a